El profeta Samuel cumple sencilla y fielmente su misión de juez de Israel. Pero tiene que pasar la prueba de ver que ese pueblo, al que ha hecho tanto bien, quiere ahora reemplazarlo por un rey. Y escuchará unas palabras que partirán el corazón del profeta. Tú eres ya viejo. En otras palabras, estás obsoleto. Renuncia, estás caduco. No puedes más. Qué duro, qué difícil debió haber sido este rechazo para el profeta. Pero sobre todo, están rechazando al Señor. Han pasado algunos años. El profeta ha servido, pero de pronto Israel quiere librarse nuevamente del Señor. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver al profeta Samuel. Los ancianos se juntan y deciden: debemos hacer algo. Samuel nos dice a cada momento: así ha dicho Dios. Y en el tiempo de nuestros padres no era así. Cada uno hacía lo que quería. ¿No es mejor eso? ¿Hasta cuándo vamos a soportar este sistema de cosas? ¿Que Dios dijo así? ¿Que Dios dijo de esta otra manera? ¿Por qué no le sugerimos otra cosa? Ellos se pusieron de acuerdo. Van a Ramá y llaman a Samuel. Uno de ellos toma la palabra: honorable y respetable profeta Samuel, nosotros los ancianos del pueblo de Israel, reunidos de común acuerdo, queremos expresarle nuestra gratitud por los servicios prestados hasta aquí. Y dada su avanzada edad, hemos acordado concederle el cese de su servicio. Estamos muy agradecidos por todo, pero antes de su retiro, quisiéramos solicitarle un último favor. Samuel, muy sorprendido, espera el pedido. He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las otras naciones. Al oír esto, el profeta queda fuertemente disgustado. Pero ¿este pueblo no entiende? ¿Acaso ignora su historia? Son el pueblo de Dios. ¿Cómo se les ocurre pedir un rey? Su corazón está cegado y dolorido. Samuel va a orar y busca a Dios. ¿De dónde, Señor? ¿De dónde ha salido esto? ¿Cómo se les ocurre tal cosa? Han dicho como tienen las otras naciones. Qué difícil, qué duro, cuando el pueblo de Dios baja sus normas al nivel de los que viven sin Dios. Cuántos males comienzan a surgir. Eso es precisamente lo que se llama la ausencia de Dios. Y cuando Dios no está más presente, entonces toda clase de males y de perdiciones empiezan a surgir en el corazón de los hombres, como en cada familia. Estos hombres han dicho: queremos un rey como tienen las otras naciones. Israel está viviendo en Canaán, rodeado por otras naciones, las cuales sí tienen rey. ¿Y qué fiesta hacen cuando el rey visita a alguna de sus ciudades? Toda la gente se agolpa en la plaza y a los lados de la calle principal. El camino real es embanderado. Hay palmas, flores, banda musical, entusiasmo por aquí y por allá, y de pronto viene el rey. De pronto aparecen los jinetes, los heraldos del rey. Hacen sonar sus trompetas. ¡Atención! El rey viene. A lo lejos se comienza a divisar un carruaje que avanza por la vía real. Se acerca. Es blanco y está muy engalanado. Viene tirado por briosos corceles. Sobre el carruaje hay un trono.
sobre el trono un rey, y sobre su cabeza una corona. La gente vitorea, agita sus manos en alto, aclama con júbilo: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! La reina se emociona ante la algarabia, y los músicos ejecutan la marcha real. Es fantástico tener un rey. Los ancianos de Israel, viendo su entorno, ahora se preguntan: ¿por qué todos lo tienen y nosotros no? ¿Por qué las demás naciones sí tienen un rey a quien festejan y celebran y nosotros no? Samuel, queremos un rey como tienen las otras naciones. Pero esto no agradó a Samuel. Esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Yahvé y dijo a Yahvé: ¿cómo es posible lo que están pidiendo estos hombres? Y el Señor le dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Es a mí a quien han despreciado, para que no reine más sobre ellos. Samuel, dales lo que te piden, porque me han abandonado a mí, me han despreciado, me han rechazado. Ellos no quieren que yo gobierne más sobre sus vidas. Por eso también a ti te han aborrecido, porque tú eres mi mensajero, tú eres mi profeta. Y despreciarme a mí es despreciar también a mi profeta. Han dicho, en otras palabras: no queremos que éste reine sobre nosotros. Pidiendo un rey humano, han pretendido disfrazar sus intenciones, pero en realidad no quieren, dice el Señor, que yo reine sobre ellos. Ante esta petición tan desagradable y desconcertante, es ungido el primer rey sobre Israel, Saúl. Ya que el pueblo pide y quiere un rey, Dios les da un rey, pero un rey conforme al corazón de ellos. No será un rey conforme al corazón de Dios, sino un rey conforme al corazón de los hombres. ¿Y cómo estaba el corazón de los hombres de Israel? Un corazón alejado de Dios. Un corazón rebelde, desobediente, sin Dios, sin esperanza. Un corazón que anhela lo que tienen las otras naciones. Por eso han despreciado al Señor, y el Señor les ha dado un rey conforme a su deseo, conforme a lo que ellos han pedido, un rey igual que su corazón. Seguramente un rey hermoso, de buen físico y de muchas virtudes, porque para ellos lo que importa es el exterior. Saúl era un joven de excelentes condiciones. Así será Saúl. Cuando nosotros leemos la Biblia, quedamos bien sorprendidos e impresionados de ese muchacho. Reúne todos los requisitos y las condiciones humanas requeridas para ser un rey, pero no un rey de acuerdo a la voluntad de Dios, no un rey conforme al corazón de Dios, sino un rey conforme al corazón de los hombres. Pero ya este rey, al segundo año de su reinado, cuando Jonatán, su hijo, ataca la guarnición de los filisteos y los pone en retirada, Saúl pasa un pregón, un aviso por todo Israel. Saúl atacó a la guarnición de los filisteos. Un momento, eso es una mentira. No fue Saúl, sino su hijo Jonatán. Él fue el que lo hizo. Pero Saúl quiere la gloria para sí. Él quiere ser aclamado por su pueblo. No olvides que Saúl es un rey, no conforme al corazón de Dios, sino conforme al corazón del pueblo. Es un rey egoísta. Él quiere la gloria para sí.
Es un hombre que busca promoverse a sí mismo. Quiere ser el centro de atención. Quiere llamar la atención. Quiere proclamarse a sí mismo. Eso es todo. Su problema fundamental radica en que al convertirse en rey, quiere hacer lo que a él le parece. El profeta, que representa para él la voz de Dios, le dice: no ofrezcas tú el sacrificio. Y Saúl espera, pero no lo suficiente. Cuando el profeta Samuel le ha dado una orden tajante: no ofrezcas tú el sacrificio, porque no es el rey Saúl el que debe ofrecer el sacrificio al Señor, sino el profeta Samuel, pues él también tiene la misión de sacerdote y por lo tanto es el único que está acreditado para ofrecer un sacrificio grato a los ojos de Yahvé. Pero Saúl, después de que espera 7 días, se impacienta y ofrece el holocausto. Como Samuel demora, desobedece una vez más y ofrece el sacrificio él mismo. Cuando Dios dice no, Saúl dice sí. Ese es un rey que tiene el corazón de los hombres, pero no el corazón de Dios. Entonces Samuel dijo a Saúl: te has portado como un necio. No guardaste el mandamiento de Yahvé tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Yahvé hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Yahvé se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Yahvé ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Yahvé te ha mandado. Duras palabras de Samuel para el rey Saúl, pero se lo ha merecido, porque ha sido un hombre necio, rebelde y desobediente. Eso es lo que se ha ganado el pueblo de Israel. Eso fue lo que pidieron los ancianos. Querían un rey, pero un rey de carne y hueso. No querían que Dios fuera más su rey, y ahora están sufriendo las consecuencias. Porque ahora el que los gobierna es un rey mezquino, egoísta, soberbio, que explota a su pueblo y que lo gobierna mal. Qué difícil debió haber sido esta realidad tanto para el pueblo de Israel como para el mismo rey Saúl, pero sobre todo la dura prueba que ahora está soportando el profeta Samuel. Más adelante, Dios dice a Saúl: mata a todos, animales y hombres. Y Saúl perdona a algunos, comete el pecado más grande. ¿Pero cuál es ese pecado? Decir no cuando Dios dice sí, o decir sí cuando Él dice no. Es hacer lo que a uno le parece, y en ello consiste el mayor pecado. Esa rebeldía deliberada contra el Señor. En esa batalla donde el Señor le ha pedido que debe pasar todo por el anatema, es decir, todo debe ser consagrado al exterminio. Saúl ha vuelto a desobedecer las palabras del Señor. Él quiere hacer lo que él cree conveniente y no lo que Dios ahora le está pidiendo. Por eso, Dios rechaza a Saúl como rey sobre Israel. A él y a su descendencia, aunque sigue gobernando por algunos años más, pero ya nada será igual. ¿Por qué? ¿Acaso es tan grave lo que ha hecho? Desde luego que sí. Quiso hacer su propia voluntad y no la voluntad del Señor manifestada a través del profeta Samuel.
Triste historia la del rey Saúl. En él se cumplen claramente las palabras que nosotros escuchamos en el Evangelio, en boca de Jesús. Lo que siembras, eso mismo cosecharás. Y con la vara que midas, serás medido. Por eso trata a los demás como quieras que te traten a ti. No busquen, dice el Señor, su propio interés, sino el de los demás. Qué lejos estaba el rey Saúl de vivir estas palabras. Qué lejos de entenderlas. Aun cuando el profeta Samuel le advirtió, le amonestó una y otra vez, parecía todo inútil. Él seguía en su mentalidad de rebeldía. Por eso la historia de Saúl, el rey reprobado, es triste. Fue ungido un día por el profeta, mas luego rechazado. Finalmente, atormentado por demonios y lleno de celos homicidas hacia David. Su vida concluye huyendo delante de sus enemigos. No hay voz de Dios para él. Vive en conflicto y tormento interior. Queda finalmente acorralado por los que lo persiguen. Pierde la batalla. Entonces le dice a su escudero: saca tu espada y mátame. El escudero no se atreve. Entonces Saúl saca su espada. Su orgullo no puede permitir que sus enemigos lo maten. Clava el puño de la espada en tierra. Se arroja sobre ella. La espada traspasa su pecho y sale por su espalda. Se revuelca en el suelo, sobre su propia sangre mezclada con barro, y retorciéndose, muere. Así terminan aquellos que quieren vivir en la tierra como les parece y no reconocen al Señor Dios como suprema autoridad en sus vidas. El rey Saúl es un ejemplo claro de cómo terminan aquellos que se rebelan contra el Señor, lejos y en completa tiniebla. Es una historia triste, pero no olvides que el rey Saúl fue una mala elección. Fue una petición errónea y equivocada de los ancianos de Israel. Ellos querían un rey como tenían las otras naciones. Pero no se daban cuenta que ese rey que los iba a gobernar y que los iba a conducir era un rey conforme a su petición, conforme a su deseo y no conforme al deseo y la voluntad de Dios. Pues ellos así lo quisieron. Y lo que los ancianos de Israel sembraron un día, lo cosecharon durante muchos años, durante el reinado de Saúl, que duró aproximadamente 40 años. 40 años de suplicio, de decadencia y tormento. Y la nación estaba como inválida. No avanzaba, no caminaba, porque el pecado retrasa los planes de Dios. El pecado atrasa la obra de Dios. Lo que Dios pudo haber hecho avanzar a la nación de Israel con el apoyo y la ayuda del profeta Samuel, todo vino a retroceder. Todo se truncó, todo se frenó con la llegada de un rey llamado Saúl, pero un rey conforme al corazón del pueblo. Pero a pesar de todos estos acontecimientos tan trágicos, el Señor siguió actuando a través del profeta Samuel durante el reinado de Saúl, a quien en vano amonestó y a quien tuvo que comunicar la decisión del Señor. Hoy
Ha roto Yahvé sobre ti el reino para entregárselo a otro mejor que tú. Pero Samuel, que es un hombre noble, que es un hombre bueno y paciente, no se alegra al ver la caída de su reemplazo. Al contrario, se entristece y se lamenta por el rey Saúl, de que se hubiera Yahvé arrepentido de haberlo hecho rey de Israel. Cuán grande aparece aquí también este siervo del Señor. El corazón misericordioso del profeta Samuel. En su función de sacerdote, él quiso rescatarlo, interceder por él, conducirlo, guiarlo, pero todo fue en vano. Pero el profeta Samuel nunca se va a alegrar por la caída y la derrota de alguien, aunque lo haya merecido, porque Samuel es un hombre respetable, es un hombre venerable, que no se alegra de la caída del débil, que no se alegra de la caída del injusto, sino al contrario, intercede al Señor para pedir por ellos. Esa es la grandeza del profeta. Esa es su grandeza. Por eso el Señor, al ver que Samuel llora y se lamenta por la caída de Saúl, el Señor se le presenta y le dice: ¿hasta cuándo vas a estar llorando sobre Saúl, a quien he rechazado para que no reine más sobre Israel? Tiene que decirle el Señor, y le ordena que llene el cuerno de óleo y que vaya y que salga en busca del nuevo rey, que busque a David, a quien debe ser ungido como el nuevo rey de Israel. El profeta obedece con prontitud y respeta el plan de Dios, cuando se da cuenta de que el escogido por el Señor es apenas un jovencito. Samuel respeta el plan de Dios. Samuel se ha caracterizado por ser un hombre obediente, un hombre de virtud probada, de gran fidelidad. Pero lo que más se observa en él es una obediencia pronta, una obediencia activa, siempre al servicio del Señor. Entonces, siguiendo a la orden, la llamada de Yahvé, el profeta Samuel unge y vierte el aceite, el óleo, vierte el cuerno de carnero y derrama el aceite de la unción sobre el nuevo rey de Israel. Después, el profeta Samuel lo orienta y lo defiende. Y así va a concluir la vida de un gran profeta en el Antiguo Testamento. Ha dejado una huella, ha pasado por esta tierra y ha cumplido fielmente su misión. Ha cumplido la triple misión. Ha sido un gran juez, un buen sacerdote y un gran profeta. Por eso Dios lo bendijo, lo hizo grande y memorable. Por eso lo recordamos con tanto agrado, con tanto respeto, y ahora el profeta Samuel se convierte para nosotros en un gran ejemplo a seguir de cómo debe ser el siervo del Señor. Ante todo, obediencia; ante todo, fidelidad. Samuel ha dejado un rey, un nuevo rey en Israel, pero un rey conforme al corazón de Dios. Ya no un rey como Saúl, ya no un rey conforme al corazón de los hombres, sino un rey conforme al corazón de Dios. Y si David será un rey conforme al corazón de Dios, eso lo dice todo. Será un gran hombre. Eso es lo que debemos pedir todos nosotros. Señor, no quiero ser una persona, no quiero ser un siervo tuyo conforme al corazón de los hombres. Quiero ser una persona, quiero ser un siervo obediente
conforme a tu corazón, conforme a tu voluntad. Y eso fue lo último que cumplió y dejó como heredad el profeta Samuel a la nación de Israel. Y eso agradó a Dios. Una obediencia, una sencillez. Y así, a través del tiempo y de los años, de los meses y de los días, después fue Samuel a habitar en Nabot y luego se pierde en la penumbra de la historia de este hombre maravilloso. Amigo, amiga, te invitamos a hacer buen uso de la audiocolección La Palabra, no reproduciendo esta grabación sin su correspondiente autorización. Muchas gracias.